Pegándole el último de los sorbos, aunque nos queda todavía un termo completo, a un poleo menta aquí en directo que nos ha traído el director del Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes, Segundo Ríos. Buenos días, Segundo Ríos. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Radio Ibi, hacía tiempo que no venías por aquí, ¿no? Desde luego, aprovechando que, bueno, por San Juan las plantas se ponen hermosísimas y en el caso de las plantas medicinales y las plantas de infusión, pues es el momento álgido para recogerlas y tenerlas guardadas durante todo el año. Estas plantas son y llevan el sobrenombre de plantas sanjuaneras, ¿no? Sí, también. Se les llama así porque precisamente en esta época, en el solsticio, pues es cuando se desarrollan en su máximo esplendor, florecen y bueno, se cargan de principios activos que son muy interesantes. Principios activos que estamos degustando pues sí, hoy, porque además nos has traído un termo preparado ya. Sí. Y además se llama un haz, ¿no? Un haz de... Bueno, sí, un manojo, un haz, sí, de menta poleo, que bueno, yo creo que dará para muchísimos termos más, porque la verdad es que cuando la planta está fresca sorprende muchísimo, tanto el aroma que tiene, como ese color clarito que normalmente nos han acostumbrado, yo creo que con una mala costumbre, los sobrecitos de infusiones comerciales nos han acostumbrado a unos colores muy oscuros que no responden a lo que a la realidad, se obtiene, ¿no? Sí, de la planta fresca. Normalmente pues se producen cuando la planta pues ya está muy vieja, se ha secado durante mucho tiempo. Y en parte pues todos esos principios activos tan interesantes, que la mayor parte de ellos son muy volátiles, pues han desaparecido de la planta. De hecho, imagínate, Segundo, que hay personas hasta incluso que se meten 2 y hasta incluso me atrevo a decir que 3 sobres en un vasito de sí, no, y aún infusión, así, ¿no? Y aún así no conseguirán que haya una cantidad suficiente y comparable al de la planta fresca. Ya has podido comprobar que bueno, que no hace falta añadirle azúcar, que no. Tiene un sabor realmente increíble. Y esto me imagino que también tiene sus beneficios, ¿no? Sí, además sí. Me has comentado, ¿no? Que te has notado hoy antes de venir también. Como es una planta antiespasmódica, la relajación que produce después de una digestión copiosa, o simplemente si te la tomas en ayunas, pues realmente parece como si no tuvieras el estómago dentro del cuerpo. Es una sensación de bienestar y de no tener ningún tipo de malestar, ni de gases, ni de nada. Es una cosa realmente muy notable. La gente que tiene costumbre de tomar infusiones a diario, yo creo que obtiene beneficios, y algunos son inmediatos, pero otros son a largo plazo y también son muy interesantes. Pues vamos a hablar de ellos, si te parece, pues durante los próximos minutos, de dónde deriva este nombre del poleo menta, ¿no? Bueno, poleo menta o menta poleo, realmente el nombre latino de la planta, que es Mentha pulegium, significa exactamente lo mismo. Y pulex en latín es un nombre que es el nombre de las pulgas. Ajá. Y esto no tiene nada que ver con la parte medicinal de la planta, sino que también es una planta que espanta a los insectos y a muchos invertebrados. Y entonces, bueno, pues se usaban los manojos de menta poleo y muchas otras plantas, pero esta en concreto, para espantar las pulgas en los corrales donde había gallinas y todo esto. Pues se colgaban, sí. Recuerdo ver en algunos lugares colgados, ¿no? Sí. En cuerdas, en las paredes. Efectivamente. Sí, bueno, y era una planta efectiva para este fin, y por eso se le ha quedado el nombre. Lo de menta pues lo comparte con otras mentas, como la menta piperita, la hierbabuena o herbasana. En fin, hay muchas otras, el maestranzo o mastranzo, que sale por muchos de los barrancos y de los arroyos de Ibi. Y bueno, pues la verdad es que esta menta poleo es una planta que es facilísima de cultivar. Basta con coger un trocito de la planta que lleve un poquito de raíz, incluso a veces sin raíz, y lo pongamos pues hasta en una maceta. Y si le ponemos suficiente humedad y un suelo un poquito arcilloso, pues la verdad es que se desarrolla de maravilla. Y tenemos ahí, pues para hacernos nuestras infusiones,
pues durante muchísimo tiempo. Y si es en un huerto, pues se escampa un poquito, hace un rodal donde podemos tener, pues incluso para darle a los vecinos y a los amigos. Varias matas, ¿no? Sí, o sea, es una planta muy fácil, muy fácil. En este manojo que has traído hoy, sí, ¿tendremos para muchas tazas? Sí, bueno, con este manojo yo creo que tenéis para todo el año. Bueno. Sí, se pone muy poquita cantidad. Además, me voy a llevar y lo voy a plantar ahí en casa. Una ramita con flores por taza puede ser suficiente. ¿Una ramita de esas por taza? Sí. Pues entonces tenemos ahí, como tú dices, para el año completo. Sí, yo creo que hay bastante. Hay que secarlo ahora bien para que aguante. Pero bueno, ya os digo que la verdad es que cuando uno prueba las plantas frescas, la verdad es que se le quitan las ganas de secar, porque siempre es una sensación muy diferente. O sea, uno descubre la planta, digamos, en su parte más virgen, ¿no? Y los sabores son mucho más suaves, más aromáticos, y el resultado también es mejor. Y la verdad es que tengo que decir que esto yo lo descubrí aquí en Alicante cuando llegué. Sí, porque mi tierra, en Murcia, el tomillo siempre se toma seco, y aquí el timonet pues se hacía fresco, con la planta fresca recién cogida, y a partir de entonces pues empecé a probar todas las plantas frescas, y la verdad pues que teníais razón, y en fin, que hay que reconocer que es una forma de hacer infusiones que supera con creces a todas las demás. Y desde el punto de vista del sabor, o sea, solamente desde el punto de vista, si quisiéramos decir, gastronómico, bueno, pues también gana muchísimo. Por lo tanto, claro, es una cosa muy recomendable. Este que has traído ya está hecho con fresco, ¿no? Sí, esto está recolectado esta misma mañana. Y vengo a referirme al que traías. La infusión, sí, la misma, o sea, de esta misma rama. Uh-huh. He puesto más o menos para 1 litro, pues he calculado las ramillas y de esa forma la hemos hecho. Y hay que dejarla reposar un poquito. Sencillísimo de hacer, ¿no? Simplemente agua hirviendo y dentro de las ramas. Hay que poner el agua a romper, a hervir. Entonces se pone la planta. Y una vez que ya esté hirviendo o rompiendo, o antes de que eso va a cambiar poco. Si ponemos la planta desde el principio o la ponemos justo cuando el agua empieza a hervir, no va a cambiar mucho. Pero lo que sí que cambia mucho es que no la dejemos hervir mucho tiempo y tapemos, o bien con la tapadera si es una ollita, o bien con un plato si es un cazo o tal, y la dejemos reposar 5 minutos. Ese reposo hace que parte de los principios activos, que son más volátiles, se condensen en el plato, en la tapadera, y vuelvan a caer a la infusión, y de esa forma no se pierden en el aire, sino que los recuperamos, y es muy interesante. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es esa claridad, ¿no? Ahora ya no queda. Ya aquí, ahora ya en salir, en terminar la entrevista no haremos otro. Sí. La claridad, ¿no? Con la que se ve la infusión, que es una pena. Te veo de cara del vaso. Es una pena que la mayor parte de la gente no sabe que el color oscuro de las infusiones no se debe a que la planta esté más concentrada, sino que está muy vieja y muchas veces que lleva también algo de suciedad. No quiere decir que esto sea tóxico, sino que pues a partir de el envejecimiento de la planta, pues se va oxidando y va adquiriendo esos colores más oscuros, y al mismo tiempo que se va perdiendo todo lo que se evapora, todo lo que es volátil. Con lo cual, pues no nos interesa mucho, la verdad. Es muy cómodo, es muy cómodo, hay que reconocerlo, pero comparado con esto no resistiría una cata. Esto, si hiciéramos una cata como se hacen con los vinos o con otros alimentos, no resistiría una cata, vamos, sería apabullante si lo comparamos con cualquier sobrecito comercial. Yo vengo a comentártelo más que todo porque yo era mucho de sobrecito, hasta que hace unos años, pues afortunadamente, este tipo de infusiones, es decir, terminar de comer, estos tiempos de verano, que sabes que vas a la caseta y tal, y terminas de comer y dices, voy a hacerme una infusión, sales fuera, recolectas un poco de tomillo, o en ese caso de poleo, lo que tengas, manzanilla, directamente al cazo y directamente para adentro, ¿no? Eso es salud. Desde luego, el timonet es una infusión también excelente, porque además es una planta que, como está casi todo el año
en vegetación. No siempre tiene las flores, pero solo con que tenga las hojas tiernas ya tiene suficiente. Y la verdad es que es una maravilla también. Cada una tiene su cosa, ¿no? El tomillo, pues aparte de ser estomacal, pues también es mucho más expectorante, abre las vías respiratorias. En fin, cada planta tiene sus cosas, pero ambas son buenísimas para hacer una digestión mucho más relajada y con menos problemas. Hablamos poliol de Riu, poliol blanc. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Bueno, aquí en todo lo que es el norte de Alicante y también en otras zonas de la Comunidad Valenciana se distingue mucho entre los distintos poleos y depende para qué uso. Ahora estamos hablando de infusiones y para infusiones la menta poleo es excelente, pero sin embargo cuando tocamos el tema de los herberos, pues la gente que hace herberos siempre prefiere el poleo en sentido estricto, que según la gente es el poleo blanco, que es una planta que en lugar de salir por las zonas húmedas, por los ríos, por las acequias, por los huertos, pues es una planta que sale en las piedras, en las riscas, en las zonas de montaña. Por lo tanto, pues también muchas veces solamente por ese hecho, por salir en esos lugares más agrestes, pues ya se le da un plus a la planta por la ecología que tiene, ¿no? Uh-huh. Siempre las partes pues más próximas a nosotros pues se consideran un poquito más contaminadas y tal. Pero dejando aparte este tema, el poliol blanc o el poleo blanco, la Micromeria fruticosa, pues es una planta que, a diferencia de la menta pulegium, de la menta poleo, pues tiene mucha menos pulegona. La pulegona es un principio activo que está en forma de cetona y, por efecto de la digestión y tal, pues se puede transformar en algunas moléculas que son hepatotóxicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hacemos una infusión, la cantidad que extraemos de pulegona es tan bajita que no hay ningún problema, es una planta completamente segura. Pero cuando hacemos la extracción en alcohol, en un herbero, por ejemplo, pues hay una solución hidroalcohólica y el alcohol pues puede estar en torno a los 40 grados, o a veces se pone un poquito más graduación y luego se diluye, 60 grados. Entonces el alcohol hace una extracción de la pulegona muy, muy fuerte, saca mucha cantidad. Y entonces, bueno, pues la gente de forma empírica, porque esto, la gente que hace herberos ni han estudiado química muchas veces, ni saben de las moléculas, ni nada de esto, es una cuestión de tradición y probablemente pues una cosa empírica, ¿no? Que descubrieron pues que una cosa sentaba mejor que la otra. La cuestión que para los herberos siempre eligen el poleo blanco o otros tipos de poleos y no el poliol de Riu o el poliol de Aigua, que depende de las zonas pues le llaman de una forma u otra. O sea, es una cosa, una división que marca pues lo que son las infusiones y lo que son los herberos. Son dos cosas distintas porque aunque los dos parten de extraer de las plantas lo mejor de ellas, pero no es lo mismo el alcohol que el agua caliente. Claro. Entonces esa diferencia pues hace que esta planta para infusión es excelente, pero para los herberos y siempre que se pueda pues es mejor utilizar el poleo blanco o en su caso, si no hubiera más remedio que poner una ramita de poleo de Río, pues poner muy poquita cantidad. Este es blanco, entonces. No, el que hemos traído es el de Río. Es sí, aquí es el que llaman de Riu o de Aigua, o de Horta también, siempre apelativos que hacen referencia a que sale en zonas húmedas. Mientras que el poleo blanco sale siempre en las peñas, en zonas más agrestes, alejadas del agua. Y eso es un poco la diferencia. Pero bueno, el uso tradicional pues confirma una cuestión que tiene que ver con la composición química de la planta. O sea que es una cosa sorprendente cómo la tradición local ha sido capaz de discernir entre dos cosas sin tener los conocimientos científicos que tenemos ahora. Ajá. Eso a mí la verdad es que me sorprende muchísimo. Sorprendido, ¿no? Sí. Y más definiciones que veo por aquí, como es poleyo cabruno, poleyo cervuno. Sí. Esto es una cosa, Pedro, muy interesante porque mientras que
En otras lenguas, pues esta planta, pues por ejemplo en inglés es pennyroyal, y hay otros nombres, ¿no? Pero el nombre de poleo, que bueno, deriva del latín, pero que parece ser que surgió en la lengua romance que se hablaba en Al-Ándalus. O sea, no en las lenguas cristianas, sino en la que se hablaba por los cristianos que vivían dentro de la parte mora, por decir así. Entonces, esa lengua que luego fue desapareciendo a medida que la Reconquista pues fue imponiendo de alguna manera sus lenguas correspondientes, pues el castellano, el catalán, el aragonés, en fin, dependiendo de las zonas, pues esta lengua que se llamaba ayamilla, la lengua de la frontera, ayamilla, sí, pues se fue perdiendo. Pero no obstante existen muchos escritos y Asín Palacios escribió un diccionario de los términos de las plantas que estaban referidos en esta lengua y comparándolos con el árabe, porque muchas veces el árabe se nutría de la ayamilla y viceversa, ¿no? O sea, era una cosa muy dinámica, porque al fin y al cabo los cristianos que vivían en la zona musulmana pues vestían con chilaba, vestían a la morisca y a veces también conocían el árabe, o sea que había un flujo ahí cultural interesantísimo. Y ellos distinguían dos tipos de poleyos, el poleyo cabruno y el poleyo cervuno. Y este correspondería al poleyo cabruno, el de las cabras, por decir así, ¿no? Y el cervuno, que es una menta muy parecida a esta, que también tenemos en Torretes, la podéis apreciar allí en el huerto de los simples, en el huerto de las plantas medicinales, están juntas una a la otra, menta apulegium y menta cervina, y bueno, es muy parecido, pero tiene un aroma y un sabor más intenso, quizás un poquito más amargo, y por contra esta, que es muy fácil de encontrar, la menta apulegium es muy fácil de encontrar, pero la menta cervina es una planta muy rara que en la Comunidad Valenciana pues está en peligro de desaparición, por lo tanto también pues de alguna forma manteniéndola en Torretes pues estamos contribuyendo a que no desaparezca. Qué pena, ¿no? Que tenga que desaparecer. Bueno, esto es una consecuencia de muchas cosas, pero la más importante y la que viene arrastrándose desde más tiempo es la pérdida de los usos del suelo. O sea, eso también. Sí, los cambios que se han ido produciendo con el abandono de las zonas rurales. Toda la gente quiere vivir en ciudad, pero en fin, esto, la verdad es que las zonas rurales ofrecen también muchas ventajas. Bueno, pues esa ventaja que se ofrece también desde Torretes de poder disfrutarla allí. Claro. Qué mejor. Claro. Bueno, ¿y el aceite? El aceite esencial. Pues el aceite esencial es una forma de concentrado, es una forma donde se concentran los principios activos de la planta, pero que se conserva a largo plazo. Es la ventaja que tiene. Entonces, el aceite esencial se utiliza mucho, sobre todo en la industria farmacéutica, con ventajas sobre la planta, porque es muy fácil de administrar, es muy fácil de diluir, de dosificar, y pues todo eso pues ofrece muchas ventajas cuando se trata de fabricar un medicamento. Pero a diferencia de la planta, que es completamente inocua, la planta fresca o seca de la menta poleo no tiene toxicidad ninguna, pero sin embargo el aceite esencial, por esto que hablábamos de la pulegona, al estar muy concentrada, pues sí que tiene unas precauciones de uso y incluso de manipulación, porque muchas veces las toxinas que hay en los aceites esenciales nos pueden pasar a través de la piel. Entonces, bueno, pues si esto es en aromoterapia, normalmente esta planta no se suele utilizar, pero si se utilizara, pues tiene que ser muy diluida, y en los medicamentos pues ya se dosifica de forma que la pulegona no esté en una cantidad que implique esa toxicidad. Pues ese aceite que estás haciendo mención, ¿no? Que favorece, pues, y es bueno, ¿no? Para diferentes cuestiones, ¿no? A efectos caseros lo mejor es tomar la planta en infusión. Exacto. Vamos a obtener los mismos beneficios y de una forma muy segura. Esta es una planta que podemos tomar en infusión en grandes cantidades, que no nos va a pasar nada. Es un tónico, es un aperitivo, es antiespasmódico, que quiere decir que resuelve estos retortijones que a veces tenemos en la tripa, favorece la secreción biliar y por eso también favorece lo que son las digestiones pesadas, también es diurético y en menor medida pues es antiséptico
y también expectorante, cosa que comparte con el tomillo, aunque el tomillo en este caso pues es más potente en ese tipo de virtudes. Aquí hay ciertas palabras que ya me pierdo, que yo creo que tú puedes aclararnos mejor. Yo digo una o dos, mentona, isomentona. Sí, bueno, estos son los otros componentes que tiene el aceite esencial de la menta poleo, que aparte de la pulegona pues tiene mentona, isomentona, piperitona. Todo esto son cetonas. También tiene pineno y limoneno, que estas las comparte con el tomillo y son precisamente pues las que le dan esa virtud expectorante, ¿no? Y en fin, pues es una planta que yo creo que está muy al abasto, que la podemos tener cerca, incluso cultivada muy fácilmente, y de esta forma pues nos podemos beneficiar de ella. Aparte que es bonita, cuando está en floración pues es un espectáculo. Bueno, pues aquí tenemos un manojo, que lo vamos a utilizar, le vamos a dar buen uso a ese manojo, no dirás que no te lo digo. Eso espero. Además iré mandándote fotografías. Sí, y que la disfrutéis, porque ya has visto que... Deseando estoy terminar esta conversación, no por nada, entiéndeme, para hacernos otra infusión de esto. Desde luego. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Segundo. No, pues seguimos en la onda semana a semana, y la semana que viene pues nos tocará otra vez estas plantas legendarias del centauro, y así seguimos. Bueno, pues estaremos por aquí preparados ya para conocer otra de esas plantas. Gracias por venir a la radio hoy, y por sobre todo traernos y hacernos disfrutar en directo, como pues se suele hacer. Como se suele decir, si la montaña no va a Mahoma, tiene que ir Mahoma a la montaña. Muy bien, pues a ver si estos días podemos ir a la montaña. Muy bien. Gracias, Segundo Ríos, un placer. Hasta luego. Bons continguts, qualitat, professionalitat. La ràdio del servei públic. Xarxa d'emissores municipals valencianes.